¿Listo? Entonces, como no hay preguntitas, vamos a continuar con el tema del curso. Para el día de hoy vamos a arrancar con los temas del análisis a flexión de un elemento. Entonces, bueno, ustedes ya tuvieron la oportunidad de revisar toda la parte de flexión, todos los videos hasta antes de cargas de compresión, entonces vamos a partir de ahí. Vamos a empezar a analizar una viga en concreto. Entonces, analizar una viga en concreto con solamente concreto. Esa es nuestra viga. Regálame un segundo a ver si estoy grabando. Sí, listo. Esa es nuestra viga de concreto reforzado. Nuestra viga va a tener un FPMAC de 21 megapascales y va a tener una sección de 30 o de 0.3 metros por 0.5 metros. Listo, esa es nuestra sección, una viguita de concreto reforzado. ¿Cuál es el momento máximo que va a estar en capacidad de soportar esta viga, muchachos? Bueno, entonces al parecer están un poco ocupados. Voy a seguir con la clase yo solo. Listo, entonces esta sección de concreto al no ser reforzada, su momento máximo va a ser el momento de fisuración del concreto, ¿cierto? Es decir, si no le ponemos barritas, si no le ponemos ningún tipo de refuerzo que nos ayude con los esfuerzos de tracción, pues el momento de fisuración va a ser el momento máximo va a ser el momento de una sección prismática de concreto. Listo. Entonces, encontramos que para una sección rectangular, el momento máximo que puede desarrollar va a ser el esfuerzo por B, por la base, por la altura al cuadrado, sobre 6. ¿Sí? ¿Eso qué es? El momento máximo que va a desarrollar un elemento sometido a flexión. Este sigma, para un elemento de estos, entonces vamos a ver su deformación en la sección transversal. Entonces vamos a hacer una vista transversal de la viga, algo de este estilo. ¿Sí? Esta va a ser la sección transversal. Como estamos hablando del principio de Navier-Bernoulli, las secciones planas permanecen planas, entonces su distribución de esfuerzos va a ser algo simétrico de este estilo. Donde por acá tenemos algo que llamamos el eje neutro. Listo. Entonces vamos a tener por acá, digamos, un esfuerzo a compresión y un esfuerzo a atracción. ¿Cuál de los dos nos va a controlar el diseño en una sección de concreto sin refuerzo? Pues obviamente el refuerzo a atracción. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro concreto a la atracción resiste casi que entre el 7 y el 15% de lo que puede llegar a resistir a la compresión. Ese límite nos lo da la norma colombiana. Entonces, la NSR tiene por allá que el esfuerzo de fisuración, que ellos lo identifican como FR, nosotros lo podemos determinar como 0.62 lambda raíz de F', si no estoy mal. Voy a revisar los apuntes que teníamos en las presentaciones del esfuerzo de fisuración. Un segundito, ¿dónde estaba? Para estar seguros.
Y estaba sí, 0.62 lambda por F'(C) según NSR10. Listo. Entonces, ese va a ser el máximo esfuerzo que va a desarrollar mi concreto antes de que, se empiecen a presentar fisuras por tracción en la parte inferior de mi viga. ¿Ya? Entonces, continuando con nuestro ejercicio, ¿cuál es el momento máximo que resiste esta sección de concreto reforzado? Entonces sería, eh, el esfuerzo de fisuración sería 0.62 por lambda, ya sabemos que es concreto de peso normal, entonces sería 1 por la raíz de 21. 0.62 por la raíz de 21. Entonces eso nos va a dar 2.84 megapascales. Si reemplazamos ese valor de esfuerzo de fisuración aquí en mi sección, vamos a obtener cuál es el mayor momento que puede resistir antes de que empiece a presentar fisuras su elemento. Entonces sería 2.84 por 10 a la 3 kilopascales, que multiplica a la base de mi elemento 0.3 metros por la altura al cuadrado sobre 6. Listo. ¿Cuánto nos da este valor? Entonces, este valor me está dando un momento resistente de 35.5 kilonewton por metro. Eso es lo que resiste mi concreto antes de que empiece a presentar fisuras. Después de ese punto, pues mi sección se fisura y ya saben que empieza a perder capacidad porque el bloque, el eje neutro ya no se ubica aquí, sino más arriba, y la parte inferior de la sección que se encuentra fisurada, pues empieza a dejar de funcionar estructuralmente. Ahora quiero que miremos la misma sección. Miremos la misma sección, pero esta vez vamos a colocarle un par de barritas, a ver. Listo. Vamos a dibujarle un par de barritas de refuerzo a nuestra sección. Vamos a colocarle, esa no me ayuda mucho, vamos a colocarlas en amarillo. Vamos a, no me sirve. Una, dos, tres barritas. ¿Ya? Es la misma sección, simplemente vamos a reforzarla con un FY de 420 megapascales y vamos a colocar tres barritas de diámetro 3/8 de pulgada. ¿Listo? Esta vez no estamos hablando de concreto solamente a la flexión, sino que esta vez estamos hablando de concreto reforzado. ¿Alguno se acuerda cuál es la fórmula para determinar el momento de esta sección de concreto reforzado? ¿Cuál es el momento máximo que resiste? Pues es la de la cuantía, ¿no? Mi cuantía es por F más sub Y por uno menos, bueno, todo ese reguero. Correcto. Por aquí teníamos la demostración de esta formulita que está aquí encerrada. La resistencia nominal de una sección de concreto reforzado es la cuantía por Fy por 1 menos 0.59, la cuantía Fy sobre F'C por B por D al cuadrado. Entonces, para eso, para poder aplicar esta ecuación, tenemos que determinar un par de factores aquí. Por acá. Esta es la ecuación de momento nominal. Listo. Entonces, para poder aplicar esta ecuación, tenemos que definir primero qué es D. Entonces, D es la altura estructural de mi sección, que se mide desde la parte superior de la fibra con presión
hasta el centroide de mis barras del refuerzo a flexión. Eso es lo que nosotros llamamos un D. ¿Listo? Y la cuantía, pues básicamente es el área de refuerzo sobre B por D de la sección. El área de refuerzo es básicamente 3 barras de 3 octavos de pulgada. ¿Cuál es el área de una barra de 3 octavos? Simplemente pues vamos a la tabla, a la NSR10. Creo que eso estaba acá en la presentación. Y verificamos cuántos son los diámetros de nuestras barras. Entonces, para la barra de 3 octavos, el área son 71 milímetros cuadrados. Listo. Entonces, tenemos 3 barras por 71 milímetros cuadrados sobre P por D. El ancho B de la sección serían 300 milímetros y la distancia D, vamos a suponerla, ya más adelante vamos a ver cuánto es esa distancia exactamente, vamos a suponer que D va a ser igual a H menos, no sé, 5 centímetros. Entonces, D estamos hablando de 0,45 metros. Eso es lo que valdría D. Es decir, 450 milímetros. ¿Listo? La cuantía de mi sección vendría siendo... Profe, dime. pero una duda, ahí para hallar la estructura no tendría que restarle también medio diámetro de la barra. Más adelante, voy a suponer que la distancia desde el eje de las barras hasta abajo son 5 centímetros, para este ejemplo. Más adelante entramos a calcular exactamente cuánto es ese D. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, listo. Y esta es la cuantía del refuerzo que está actuando en mi sección. ¿Ya? Entonces ya puedo entrar a reemplazar mi fórmula de momento nominal. Voy a decir que mi momento nominal es la cuantía doble 0,1577 multiplicada por FY. Entonces FY lo voy a meter en kilopascales multiplicado por 1 menos 0,59, esta cuantía 577 por FY sobre F'C multiplicado por B por D al cuadrado. Entonces, ese momento nominal que resiste mi sección sería 0,3 por 0,45 al cuadrado. Estamos hablando de 39,5. Sí, señor. Sí, bueno, este ejemplo no me sirve. Necesito modificarlo, entonces por favor me recalculan para 2 barras nomás. Entonces, para 2 barritas cambiaría la cuantía y cambiaría el momento, si son tan amables. Profe, ¿por qué no sirve? Ya ahorita les explico, o sea, en realidad esta sección no sirve, pero es que necesito que me dé inferior al de fisuración. Entonces esta sería, y ahorita les explico por qué necesito que no dé 10,51. Es decir, me da 26,5, eso, kilonewton por metro. Listo, entonces ahora viene una pregunta. Se supone que nosotros ponemos barras de refuerzo para evitar la fisuración y generar que mi viga resista mucho más que el momento básico de fisuración, ¿cierto? ¿Por qué mi momento está dando menor? Si yo tengo mi viga, hago mi análisis y digo, vea, su viga resiste 35,5 kilonewton por metro sin refuerzo. Entonces llega el ingeniero y le dice, no, colóquele 2 barras de 3 octavos.
¿qué estado límite va a suceder primero? ¿Va a fallar primero el acero? ¿Va a agrietarse primero el concreto? ¿Ustedes qué opinan? Primero el concreto, creo. Ok, entonces aquí dice primero el concreto. Entonces, si se fijan, mi momento Va a fallar crítico del... primero el acero, ¿no? Exacto, va a fallar primero el acero porque, pues recuerden que esta ecuación está controlada por la atracción de las barras de acero. Entonces, pues va a fallar primero mi acero. Pero entonces no voy a alcanzar ni siquiera a presentar fisuras. Para que mi acero falle, voy a tener que presentar fisuras. Entonces aquí hay algo que no nos cuadra. Si mi acero falla primero, pero yo todavía no alcanzo a llegar a la fisuración, entonces mi sección va a perder, digamos, adherencia y ya va a dejar de ser una sección de concreto reforzado y se va a perder mi diseño. Sí, sí están viendo el problema que tenemos acá. No, profe, es que no entiendo ahí lo de los momentos. No entiendo por qué el acero es el que falla primero, siendo que digamos que el acero de cierta manera no está reforzando el concreto. O bueno, no está cumpliendo con el momento. Exacto. Esa misma pregunta me la hago yo, Claudia. ¿Por qué si yo le estoy colocando acero, mi sección está fallando, no está alcanzando a llegar a su momento de fisuración? Primero va a llegar a este momento, ¿cierto? Al de 26.5. Y cuando llegue a este momento, el acero y el concreto empiezan a fallar, ¿cierto? Mientras que mi sección solita aguanta 35.5. ¿Para qué vas a gastar más plata poniendo barras de refuerzo si tu sección sola resiste más? ¿Sí entiendes cuál es mi pregunta? ¿Por qué no estoy de acuerdo con eso? Sí, señor. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa eso? Porque necesitamos garantizar una cuantía mínima que busque garantizar que el momento crítico va a ser mucho inferior al momento mínimo de la sección reforzada. Entonces, vamos a irnos por aquí a otra pantalla. Entonces, listo. Mi momento crítico va a ser el esfuerzo de fisuración por B por H al cuadrado sobre 6. ¿Qué podemos ver del ejemplo anterior? La profundidad D es más o menos el, mm, el 1% de la altura total de la sección. Entonces la norma dice, listo, vamos a suponer que en una sección tradicional D se puede aproximar como 0.9 veces la altura de la sección. ¿Ya? Siendo esto así, puedo decir que H es igual a 1.1 veces la profundidad D. Más o menos. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar este dato en el momento de fisuración crítico. Entonces mi momento crítico va a ser el esfuerzo de fisuración por B por 1.1 D al cuadrado sobre 6. ¿Listo? Cuando estábamos analizando, bueno, entonces podemos decir que, por otro lado, el momento nominal de la sección reforzada, si se acuerdan cuando hacía el equilibrio de los pares, entonces llegábamos por aquí a esta demostración, ¿sí? Podemos decir que el momento de la sección es la tensión en las barras por la distancia de menos a medios, ¿cierto? Entonces, puedo decir que mi momento nominal es la tensión en las barras, que es área por esfuerzo de las barras, multiplicado por D menos A medios, donde A, recuerden que A es la profundidad del bloque equivalente de Whitney de compresiones. Bueno, como estamos hablando de un refuerzo mínimo, podemos decir que el refuerzo, perdón, voy a volver acá, que el refuerzo, que la profundidad de este bloque de compresiones para equilibrar la tensión máxima de este refuerzo, pues es muy pequeño, ¿cierto? Recuerden que este bloque tiene una profundidad A que lo que busca es equilibrar las tensiones de estas barras. Si estas barras están en cuantía mínima, quiere decir que este bloque de compresiones va a tender a ser
un bloque muy pequeño. Y al ser un bloque muy pequeño, la distancia d menos a medios va a tender a convertirse en la distancia d. ¿Sí? Entonces, si hacemos esa aproximación, nosotros podemos decir que el momento nominal se puede aproximar como AS por FY por T. Si igualamos estos dos momentos, el momento nominal de la sección con el momento crítico, entonces vamos a obtener FR B 1.1 d al cuadrado sobre 6 igual a AS FY por T. Y despejamos el área de acero. Podemos decir que esa área de acero sería 1.1 al cuadrado sobre 6, ¿cierto? Por el esfuerzo de fisuración por B por D sobre F sub Y. Este es el área mínima que me garantiza ese equilibrio en la sección. ¿Listo? Ahora, si yo reemplazo esos coeficientes que tenemos ahí, 1.1 al cuadrado por 0.62 dividido entre 6 me está dando más o menos 0.125 por la raíz de f'c por b por d sobre fy. ¿Ya? Y entonces, para determinar un factor de seguridad, ellos dijeron, no, coloquémosle un factor de seguridad de 2. Entonces multiplicaron esta área por 2. Y de ahí es de donde sale el área mínima de la norma. 0.25 raíz de f'c b d sobre fy. Entonces, esto que hicimos ahorita, que no nos cabe en la cabeza como una sección reforzada resiste menos que una sección sin refuerzo, lo podemos garantizar siempre y cuando cumplamos con esta área mínima. ¿Ya? Adicionalmente, la norma tiene otro valor de área mínima, que es 1.4 sobre FY. Entonces dice por B por D. Perdón. Entonces, una sección de concreto reforzado debe tener como mínimo una de estas dos áreas mínimas, ¿sí? La mayor que me dé acá. Cosas importantes. Fíjense que de qué depende el área mínima. Depende de los materiales de la sección y de su geometría. De nada más. No depende de la carga última, de nada más. Simplemente de los materiales y de su sección transversal. ¿Listo? Profe, qué pena. Ahí es 1.4 sobre FY por B por D. O sea, de subíndice. Sí, disculpa. 1.4 sobre FY por B por D. Ok, ya. ¿Listo? Eso tiene la norma en cuanto a la cuantía mínima. Entonces vamos a ver qué tengo por aquí en la presentación. Bueno, eso, en cuanto a eso no hubo cambios en el ACI de la cuantía mínima. Ahora, eh, vamos a revisar, bueno, ¿qué más dice la norma de la cuantía mínima? Dice que ustedes pueden omitir ese requisito siempre y cuando se suministre 4/3 del acero requerido en la sección transversal. Básicamente eso es lo que dice la norma. Entonces, vamos a aplicar esto en nuestro ejemplo. Supongamos que tenemos de nuevo nuestra sección y vamos a ponerle el refuerzo. Entonces, vamos a ponerle el refuerzo mínimo. ¿Sí? ¿Cuál sería el valor de ese refuerzo mínimo? Entonces, bueno, la norma me dice, la cuantía mínima tiene que ser la menor entre 0.25 por la raíz de 21 por B, que eran 0.3 metros por 0.45 que era D sobre 420.
Esa es la cuantía mínima. O 1.4 sobre 420 por 10 a la 3 por 0.3 por, perdón, 0.45. Esto es hablando de área de refuerzo mínima. Entonces, en mi primer caso, debería estar colocando como mínimo un segundito, 0.0000368 metros cuadrados de acero por un lado y por el otro este sí está un poco más alejado. 0.045 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Creo que tengo un problemita aquí de dimensiones, entonces qué pena, voy a corregir. Aquí debe estar en megapascales. Sí, creo que eso lo exige la norma. Voy a revisar por acá. Sí, debe estar en megapascales. Bueno, corrijamos a ver cuánto nos da esto. 420. 0.45 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Eso en milímetros sería como 450 por este lado y por este otro 368 milímetros cuadrados. Entonces la norma dice, de esas dos, coja la mayor. Entonces, para que mi sección funcione como concreto reforzado, como mínimo tengo que proporcionarle 450 milímetros cuadrados de acero. ¿De qué estamos hablando? Entonces vamos a nuestra tabla de refuerzos y buscamos un valor, asignamos un número de barras que multiplicadas por el área estén próximas a ese valor de acá. Entonces, por ejemplo, estamos buscando, vamos a colocarle con refuerzo número 5, por ejemplo, sería 450 dividido entre el área del refuerzo número 5, que estamos hablando de 199, es decir, 2.26 barras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en barras de 5 octavos sería 450 sobre 199, es 2.26, es decir, por encima 3 barras. Entonces, para que mi sección funcione con barras de 5 octavos como mínimo, debo colocarle 3 barras de 5 octavos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. Bueno, Pero una pregunta, si las barras fueran de otro número, ¿podría disminuirse la cantidad de barras? claro, por ejemplo, para disminuir la cantidad tendrías que colocar una barrita un poco más grande. Entonces podríamos estar colocando de 3 cuartos. Entonces, ¿cuántas barras necesito? Sería 450 dividido entre el área de la barra de 3 cuartos, que es 284. 84. Entonces, eso son 450 dividido entre 284. Estamos hablando de 1.58 barras. Es decir, 2 barras. Mínimo vamos a colocar 2 barras siempre, bueno. Entonces puedes escoger la O que podría ser 2 de 4 y de 5, ¿no? podrías escoger, digamos, bueno, 2 de diámetro número 4, que sería una media, más una de diámetro 5 octavos. Entonces sería 450. Bueno, aquí ya no me aplica esa fórmula, sino voy a ver cuánta área me significan estas barras. Entonces sería
2 por el área de media más 1 por el área de 5 octavos, que son 199. Entonces la barra de media tiene un área de 129 milímetros cuadrados. Entonces 2 por 129 más 1 por 199 me da 457, que es un diseño bastante óptimo. Fíjense que está muy cerca de 450. Listo, ya, esto ya depende de ustedes y del juicio. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros requisitos que tendrán que cumplir más adelante, que son requisitos de espaciamiento entre barras, separaciones máximas, pero eso ya lo veremos más adelante. Bueno, listo. ¿Con cuál de esas tres opciones quieren irse? Venga, miramos cuántos refuerzos estamos colocando por acá. ¿Cuánto les da 3 por 199 y 2 por 284? La primera 597. Listo. Y la segunda me está dando 568. Ya. Entonces, pues sí, obviamente, ¿cuál sería la más óptima para escoger? La que está más próxima a la cuantía de mínima que estamos solicitando. Entonces nos vamos a ir con este refuerzo. Ahora, vamos a calcular de nuevo cuánto valdría el momento nominal de mi sección con este refuerzo colocado. Pero para eso, esta vez vamos a identificar cuánto es esta altura D real. Bueno, entonces voy a hacerle como un zoom a esta parte de la viga. Entonces, viene por aquí el borde de mi sección transversal. Por aquí van a estar sus barras de refuerzo. Y esas barras de refuerzo van a estar cubiertas por algo que llamamos el estribo. Entonces el estribo siempre viene por aquí abrazándolas. Cuando veamos cortante vamos a saber cómo calcular esos estribos. Listo. Un estribo por acá, por acá. ¿Cuál es el diámetro de ese estribo o qué barra es? Por lo general son barras de 3 octavos, barras de media. Sí, no son tan altas esas barras. Listo. Entonces, ¿cuál es la altura estructural real de mi sección? ¿Ya? Aquí yo voy a tener dos barras en negro de media y esta de acá va a ser de 5 octavos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi altura D? La altura D tengo que calcularla al centroide de la barra de mayor diámetro en mi viga. Entonces, la barra de mayor diámetro va a ser esta de 5 octavos. Entonces, mi D lo voy a calcular hasta acá, hasta mi barra. Entonces, ¿cuánto valdría D? D sería la altura total de mi viga, que son 500 milímetros, menos, ¿qué le vamos a restar a eso? Vamos a restarle un recubrimiento, ¿cierto? Esto va a tener por acá un recubrimiento en la barra. Vamos a restarle, perdón, el diámetro total de mi barra de estribo, ¿sí? Y vamos a restarle medio diámetro de la barra. Entonces, ¿cómo serían esos cálculos? Vamos a suponer que mi recubrimiento son 4 centímetros. Entonces, sería 500 milímetros, que es la altura total de mi viga, menos 40 milímetros del recubrimiento, menos el diámetro de la barra de 3 octavos, que según la norma son 9.5 milímetros, menos medio diámetro de la barra de 5 octavos. Y el diámetro de la barra de 5 octavos, según la norma, perdón, voy a volver a pasar acá a la diapositiva, son 15.9. Sería la mitad de 15.9.
¿Cuánto sería mi D finalmente? $442.55 milímetros. ¿Listo? Entonces, listo. Ya con esa cuantía puedo calcular con esa altura estructural, cuál es mi cuantía de la sección. Entonces, bueno, mi cuantía es área de acero sobre B por D. El área de acero, ya dijimos que eran 457 milímetros cuadrados, el B eran 300 y el D 442.55. Sería 457 dividido entre 300 dividido entre 442.55. Estamos hablando de 0.003442. Esa es mi cuantía de acero en la sección transversal. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Profe, el diámetro de la barra 15. Ah, no, ya la aclaré. Qué pena. Listo, no, tranquilo. Bueno, listo. Entonces ahora, con esa cuantía, calculemos la resistencia de nuestra sección de nuevo. Entonces decimos, Mn es igual a la cuantía Dale un segundo. Listo. Entonces, mi momento nominal sería la cuantía 003442 por el FY por 1 menos 0.59, esa cuantía por FY sobre F'C por B por la distancia D que acabamos de calcular como 0.44255 al cuadrado. Mi momento nominal sería 81.5 kilonewton por metro. Que obviamente pues es mayor al momento de fisuración. Colocándole cuantía mínima. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, señor. Entonces, siguiendo un poco entonces con ya revisamos de dónde viene y por qué surge el concepto de cuantía mínima. Vamos a analizar ahora el de cuantía máxima.
Pues por allá en nuestras presentaciones salía algo referente a la cuantía máxima de diseño, ¿cierto? Donde nos decía que tocaba garantizar dos cosas. Primero, que la deformación de el concreto a compresión máximo sería 0.003, por ahí esta vez en el quiz, ¿m? Y que el acero alcanza una deformación de 0.004. En ese punto podemos decir que nuestra sección va a fallar casi que a tensión. Bueno, entonces ellos hacían una sustitución aquí en una fórmula equilibrando las figuras de deformaciones unitarias y calculábamos una cuantía máxima como 3 séptimos de 0.85 beta 1 F'C sobre Fy. Pero entonces cuando queríamos una sección totalmente controlada en tracción poníamos la deformación del acero en 0.005 y obteníamos la fórmula de nuestra cuantía máxima. Esto es lo que dice la norma colombiana NSR10. Entonces, una sección máximo le vamos a colocar esa cuantía. Si nos pasamos de esa cuantía, lo que vamos a obtener es un problema en la falla porque el concreto se va a llevar a niveles de esfuerzo mucho más elevados y vamos a presentar una falla frágil. Sí, eso es básicamente lo que veíamos en el video. ¿Qué sucede? El ACI 318 y 19 cambió eso. Ah, esto está mal. Dame un segundito que esto está mal. Entonces, ¿qué decía la CI 318-19? Bueno, para garantizar que su sección falle por flexión, no lleve el acero. Entonces, antes decía que la deformación del acero tenía que ser igual a 0.005. Listo. Pero como en esta nueva versión del código se están incluyendo refuerzos de alta resistencia, entonces, básicamente, nuestra deformación de fluencia se va a calcular como Fy sobre E sub S. Entonces, por ejemplo, para un acero 420, entonces si estamos hablando de un acero de 420 megapascales, entonces la deformación de fluencia nosotros la calculamos como el Fy sobre el módulo de elasticidad. Estamos hablando de 420 sobre 200.000 megapascales, es decir, 0.021. ¿Sí? Si reemplazamos ese 0.021 en esta parte de la ecuación, nuestra fórmula 0.021 se va a transformar en 30 sobre 81. Listo. Entonces, ese es el cambio principal en cuanto a lo que tiene que ver entre NSR10 y el ACI 318-19, que ya la deformación de fluencia no va a ser 0.005, sino que se tiene que calcular para cualquier tipo de acero. Bueno. Pero igualmente, pues para el 420 permiten tomar 0.02, pero bueno, nosotros podemos calcularle y de esta forma dejamos programada una fórmula de cuantía máxima cuando necesitemos cumplir 318 y 19. ¿En dónde se encuentra eso? Entonces por ahí en el comentario de la ACI dice que la deformación unitaria neta de tracción del refuerzo se tiene que tomar como E sub y más 0.003. ¿Listo? Con el fin de proveer ductilidad al sistema de la viga. ¿Ya? Entonces, antes del 2019, el límite del comportamiento de tracción estaba como 0.005, ¿sí? Para esfuerzo de 420, para refuerzo de 420. Pero en este reglamento, como se van a tener en cuenta los esfuerzos de mayor resistencia, pues es obligatorio tomarlo como E sub y más 0.003. Y regálenme un segundito que esta pantalla se puso amarilla. Listo, entonces ahí les dejo esa aclaración en base a ACI 318. ¿Para qué? Para que pues ustedes tengan, cuando haya un cambio de norma muy próximo,
Entonces, pues ya saben el por qué ciertos factores están cambiando. ¿Listo? ¿Alguna preguntita aquí de la cuantía máxima? Bueno, entonces completemos nuestro ejemplo. ¿Cuál sería la cuantía máxima para nuestra sección? Entonces venimos a revisar la formulita de la NSR. 0.85 beta 1 F'C sobre Fy por 3 octavos. 0.85 beta 1 F'C 3 octavos. Listo. Reemplazando valores. ¿De qué depende el factor beta 1, muchachos? De las dimensiones. No, Pues básicamente de la calidad del concreto, ¿no? exacto. Entonces, por aquí en nuestra base, tenía que el beta 1 básicamente lo que es un factor eh, que nos permite hacer una equivalencia entre el esfuerzo parabólico real sobre el concreto a compresión. El beta 1 nos permite transformarlo a un esfuerzo equivalente rectangular del bloque de Whitney. Y ese beta 1 depende esencialmente de la calidad del concreto. Entonces, por ahí hay una pregunta en el quiz que ¿cuál es la figura de la distribución de esfuerzos? Es una distribución de esfuerzos parabólica, la real. ¿Listo? ¿Y de qué depende ese beta 1? Básicamente de la calidad del concreto. Nosotros estamos por acá con un concreto de 21. Entonces mi beta 1 es 0.85. Listo, eso se mantiene en esta versión de la 6, 3, 18 y 19, sigue igual. Entonces, vamos a reemplazar en nuestra ecuación 0.85 por 21 sobre 420 por 3 octavos. Profe, una pregunta. Sí, Ahí en esa fórmula no cambiaría el 3 octavos. claro, si estás trabajando con el ACI, por aquí adelantico está. Si estás trabajando con ACI 318, debería ser 30 sobre 81, ¿cierto? Sí. Pero como aquí en Colombia el curador te va a exigir ese NSR10, todavía no está entrando en vigencia 318, 19. Ah, ok, profe. Entonces, yo aquí lo que estoy haciendo es dándoles como una idea de los cambios que hay para que ustedes se adelanten a lo que puede estar pasando con la NSR20. Pero pues obviamente la evaluación del curso es neta y exclusivamente con NSR10. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces, este valor de cuantía, por ejemplo, me está dando un valor de 0.013547. Por lo general las cuantías yo las aproximo a 6 cifras decimales, bueno, para tener un convenio con ustedes. Si esa es mi cuantía, ¿cuál es el área de refuerzo máximo que yo le puedo colocar? Pues sería la cuantía por B por el D supuesto. Entonces estamos hablando de 0.013547 multiplicado por la base por el D, que si no estoy mal eran, qué pena, 442.5. ¿Listo? Cuantía por 300 por 442.5. Entonces, la cuantía máxima que yo le puedo colocar a esa sección para tener una falla dúctil controlada por tracciones va a ser 1798 milímetros cuadrados. ¿Qué refuerzo podríamos colocar? Profe, una pregunta. Dime. Es que no me queda claro bien cómo se calcula el beta, porque pues yo tenía entendido que era la altura del bloque equivalente sobre la profundidad del eje.
pero entonces ahí lo tomo por gráfica, por eso no entiendo bien. Listo, Claudia. Y entonces, claro, una forma de calcularlo, fíjense que estas diapositivas tienen unos errores. Por ejemplo, dice que beta 1 puede ser calculado como A sobre C, ¿ya? Pero pues, ¿cuánto es C? C depende de unos factores K1 y K3, ¿sí? Y si te devuelves a ver qué son esos factores K1 y K3, ¿m? A ver, ¿dónde es que estaba eso? Dame un segundo. Pues esos factores son los que nos van a dar la distribución parabólica, ¿sí? En el concreto. Entonces, obviamente, pues, si conoces esos factores, pues puedes calcular beta 1 por ese lado. Entonces, ¿qué hizo la norma? Pues obviamente es más sencillo. Después de bastantes ensayos, ellos pudieron determinar que ese beta 1 podía ser expresado de otra forma aparte de esta de acá. Entonces tú tienes dos formas de expresarlo, con A sobre C o con lo que te pone la norma en función de la calidad del concreto. ¿Ya? Eso es por lo general. Nosotros conocemos es F'C. Siempre en un ejercicio conocemos F'C. Entonces pues es más directo calcular beta 1 en base del F'C que en base del bloque de compresiones y del bloque equivalente de Whitney. ¿Listo? Entonces siempre lo calculas con esta fórmula. Listo, profe. Entonces 1798. ¿Qué barras de refuerzo podemos colocar? A ver. Entonces, si miramos en barras de 3/4, serían más o menos 7 barras. Bueno, coloquémosle una barrita de número 8. Estamos hablando de 3.55, listo. Entonces podríamos estar colocando 4 barras de 1 pulgada que me generan 2040 milímetros cuadrados. Podríamos estar colocando eh, a ver cómo optimizamos esto. Bueno, esta no Con nos... 9 número 5, ¿no? Dime. Con 9 número 5 va como muy cercano. Sí, 9 número 5, pero entonces, eh, si ustedes se ponen a mirar, en 30 centímetros meter 9 barras, quedan demasiado apretadas. ¿Listo? Entonces, si quieren, miremos esto de una vez. La norma exige, por aquí, dame un segundo, lo busco, que eso estaba por acá. El refuerzo tiene que estar distribuido de cierta manera en nuestras estructuras. Entonces, bueno, hay varias condiciones. La primera, este es para refuerzo vertical, ¿cierto? Ah, bueno, una superficie S del refuerzo vertical. Bueno, regálame un segundo que esta no es. Estaba eso. Entonces, plantea que como mínimo nuestras secciones deben tener una separación mínima del refuerzo, con el objetivo de que el concreto pueda fluir en estado fresco por entre las barras. Si usted tiene dos barras muy pegadas, cuando llegue su concreto aquí con su tamaño de agregado, ¿m? Y aquí viene una piedrita de agregado, si esta distancia entre barras no es lo suficientemente grande para que esa piedrita fluya, aquí debajo muy posiblemente vamos a tener un vacío que va a generar un hormiguero, que es lo que llaman, ¿sí? Y vamos a perder superficie de contacto para longitud de desarrollo. Entonces es un problema. Entonces es muy importante que la norma nos dice, listo,
su separación mínima tiene que ser mayor a 25 milímetros o 1.33 veces el tamaño máximo del agregado. Conozco el tamaño máximo, claro, porque con mi diseño tengo que entregar un diseño de mezcla, ¿cierto? Segundo, cuando tengo refuerzos en más de una capa, o sea, ¿sí? La separación entre esas barras deben ser mínimo 25 milímetros. ¿Para qué? Para que mi concreto venga y pueda llenar todos los espacios de mi formaleta sin generar hormigueros. ¿Listo? Cuando tenga barras a compresión, la separación debe ser mayor a 1.5 diámetros, esto lo vemos más adelante, 40 milímetros o 1.33. Cuando se tiene traslapos, la separación se toma en la cara externa de las barras. Por ejemplo, si tengo por aquí una barra traslapada con otra y aquí otra de refuerzo, ¿sí? Algo así, la separación pues va a ser entre cara externa de los traslapos. ¿Listo? Entonces, vamos al ejercicio. Usted me dice que coloquemos 7 barras de 5 octavos. ¿Mm? Que esas me están generando una cuantía de 7 por 199. Es decir, uy, no me está dando con 7 de 5 octavos. Son 9. Ok. Listo. Con 9 me da 1791. Tampoco me está dando, fíjate, tengo 1798. Entonces, importante, no me sirve, que es muy cercano pero está por debajo. No sirve, tiene que ser igual o mayor. Bueno, suponiendo que nos sirve. Suponiendo que las 9 de 5 octavos nos sirven. Entonces ustedes tendrían que venir a mirar cómo va a quedar esa distribución de 9 barras. Entonces las coloco en una fila. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. Esas barras están recubiertas por un estribo. Y si están todas igualmente espaciadas, ¿cuál sería esa separación S? Entonces sería el ancho de la viga menos 2 veces el recubrimiento menos 2 veces los estribos, ¿sí? Es decir, estoy restando este recubrimiento y este de acá de la derecha, 2 veces este diámetro de la barra, ¿sí? Y ¿cuántos espacios tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espacios. Voy a dividir esto entre 8 espacios. ¿Cuánto me da esa separación? 300 menos 80 menos 2 por 9, 5, dividido entre 8 espacios me da 25 milímetros. Listo, eso es. Regálame un segundito. 25 milímetros. ¿Sí? Entonces la norma nos dice mínimo 25 milímetros o 1.33 el tamaño máximo del agregado. Entonces ahí estaríamos al límite del cumplimiento. Profe, pero ahí no estaría teniendo en cuenta el propio espesor de las mismas barras o Sí, señor, correcto. Que me falta restarle un diámetro de la barra, que son 15.9 milímetros, ¿cierto? Entonces Dije, aquí, pero ese diámetro de la barra sería multiplicarlo por las 8 barras. no, porque aquí ya tiene la separación. Esta que tengo aquí es la separación centro a centro de todas las barras. Entonces, si viene mi barra, sería restarle el centro del costado izquierdo y el centro de la barra del costado derecho, ¿cierto? sí, este que calculé aquí es la separación centro a centro. Entonces tendría que restarle medio diámetro y medio diámetro por acá para obtener la separación entre barras. ¿Sí? Entonces, si le resto, pues medio y medio me da un diámetro completo de 15.9 y entonces ahí sí ya tenemos problemas. 9 milímetros. Entonces ahí no me sirve.
ese tipo de refuerzo propuesto. Opciones: colocarlo en doble fila. ¿Sí? Puedo colocar 5 barras acá abajo y 4 acá arriba. Ahí muy posiblemente sí voy a cumplir las separaciones, pero entonces tengo que hacer un paso adicional, que es recalcular el D, porque esta vez mi altura estructural D no será ni a la fila inferior ni a la fila superior, no, sino al centroide del refuerzo dispuesto en la sección transversal. Bueno, entonces se vuelve un proceso ahí súper iterativo. Vuelvo, itero, hasta cuando tenga un D definitivo y un refuerzo que cumpla con todas las separaciones. ¿Listo? Bueno, eso yo creo que lo vemos en la próxima clase. Por el momento voy a borrar y me voy a ir con las 4 barras de 1 pulgada. Entonces voy a irme con 4 barras de 1 pulgada. Profe, una pregunta. Ese valor si estamos calculando la cuantía máxima, no es el área máxima, es decir, que no nos podríamos exceder de ese valor que teníamos de 1798, porque es la cuantía máxima. O sea, debería ser menor, ¿no? Sí, correcto, debería ser menor. Ok, pero entonces déjame un segundo, pienso una cosa. Sí, tienes razón, esto también estaría mal. Debería colocar entonces sí las 9,5 octavos. Tiene que dar menor a este valor de acá para que me cumpla la cuantía máxima. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a aproximarnos por otro lado a este ejemplo. Vamos a irnos con la misma viga, pero esta vez le vamos a asignar un momento máximo. Listo. Entonces, suponiendo que sobre la viga está actuando un momento último de, entonces coloquémosle unos 200 kilonewton por metro. ¿Cuál es el refuerzo? ¿Ya? Entonces, bueno, su compañero tiene razón inicialmente, ninguna de estas, esta opción no me sirve, la de 1 pulgada, me serviría la de 5 octavos, yo tengo que garantizar menos de la cuantía máxima, ¿cierto? Pero entonces vamos a aproximarnos por otro lado a un ejemplo totalmente diferente. Entonces, vamos a diseñar nuestra sección para lo que veníamos trabajando. 442.5. Listo. Entonces vamos a diseñarla. ¿Cómo la diseño? Despejo de mi ecuación de momento nominal. Entonces puedo decir que mi momento nominal va a ser igual a mi momento último. ¿Sí? Va a ser igual a... eh, por el momento no vamos a reducir la resistencia. Como vieron, hay un phi de resistencia. No la vamos a reducir acá. Vamos a omitirlo. Entonces sería phi por 420.000 por 1 menos 0.59 rho por 420 sobre 21 por 0.3 por 0.4425 al cuadrado. Por favor, me dicen cuál es el valor de esa cuantía. ¿Dónde tengo yo esa hoja?
Un segundito que yo tengo eso por aquí ya programado. Entonces voy a meter mis valores a ver cuánto nos da. El momento último son 221 megapascales, el B son 0.3, el D 0.4425. Recubrimiento 0.004, listo. Entonces me está dando una cantidad de 0.01025. ¿Sí? ¿Sí les da lo mismo? Por favor, alguien que lo verifique. A mí me dio 0.075. 0.075. Sí. Sí. Correcto. Entonces, ojo porque esa fórmula tiene dos raíces posibles, una raíz más alta que la otra, ¿cierto? Esa fórmula es una fórmula cuadrática. Entonces, si se fijan, me está dando estos dos valores para la misma cuantía. Entonces, obviamente voy a escoger el menor. Pues siempre escogemos el menor en la fórmula de la cuantía. Entonces, si en vez de sumar, si miras la otra raíz de esa ecuación, llegarás a este valor de 0.010250. Ahora, esa es la cuantía que yo tengo que colocar en mi sección. La norma dice, su cuantía tiene que ser mayor a la mínima y menor a la máxima. ¿Ya? Entonces verifico, mi cuantía mínima, ¿sí?, sería el menor entre 2.5 raíz de f'c sobre fy o 1.4 sobre fy. ¿Sí? ¿Cuántos serían esos valores? Entonces sería 2.5 por la raíz de 21 dividido entre 420 me da 0.0272 y con 1.4 sería 1.4 dividido entre 420 0.0033, perdón, 0.25, no 0.25. Es decir, Profe, una pregunta. sí, En esos dos no faltaría multiplicarlos por la base y por la altura, por ok. B y por D. Eso sí estoy calculando área. Fíjate que esta Ah, es área mínima. Pero si tú quieres comparar cuantía, recuerda que la cuantía es el área sobre B por D. ¿Ya? Entonces reemplazas B por D en esta expresión, perdón, reemplazas el área de refuerzo en esta expresión, que sería como la cuantía por B por D. Y B por D se va con el B por D de este lado y nos quedan unas expresiones para cuantía mínima. ok, profe, gracias. Que eso es lo que yo estoy comparando. Fija, cuantía mínima. Perfecto. Eso por un lado. Por el otro lado, la cuantía máxima es la que tenemos acá arriba. 0.013547. ¿Listo? Entonces mi diseño, ¿qué dice? Mi cuantía de diseño, ¿cuál sería? Sería esta, que es mayor a la mínima y menor a la máxima. ¿Ya? Y de esa forma estoy cumpliendo la norma. Entonces, ¿cuál sería mi área de refuerzo de diseño? Sería la cuantía por B por D, es decir, 0.010250 por la base, que son 300, por la altura, que son 442.5. Entonces tengo que proporcionar 1360 milímetros cuadrados de refuerzo. Listo. Ese es mi diseño. Asigno las barras. ¿Mm? Con las barras voy a verificar que me encuentre dentro de los límites de la cuantía, ¿cierto? Porque recuerden que las barras son un poquito mayores. Y con eso voy y verifico de nuevo D. Y listo. Esa sería mi diseño a flexión. Ojo que aquí, de nuevo les repito,
va un factor de reducción de resistencia phi, pero en este caso phi lo estoy suponiendo igual a 1. Ya la otra semana la próxima clase hablamos de ese factor de 1. ¿Listo? ¿Alguna preguntita del diseño, muchachos, o de la verificación de un momento? Profe, Dígame. todo este diseño es para hacer que la estructura falle a flexión y entonces estaríamos diciendo que es o sea, es un comportamiento subreforzado, ¿cierto? Sí, correcto. Entonces, la cuantía máxima se coloca para garantizar un comportamiento subreforzado de la sección. Si mi, si mi momento se incrementa, por ejemplo, vamos a cambiar aquí el valor del momento rápidamente. A colocarnos en un momento de 500. Ya mi cuantía, vea, fíjese que no voy a tener una respuesta real para mi cuantía, una raíz real. Entonces, pues tengo que cambiar la sección. Entonces 500 creo que ya es mucho, entonces coloquémosle 300. 300 sigue siendo mucho, 250. Por ejemplo, 250. Otro poquito. 260. Listo, fíjese. Si yo tuviera un momento de 260 kilonewton, las cuantías que me dan a mí son estas dos de acá. Entonces, pues mi cuantía de diseño será 0.001403, ¿cierto? Si usted se fija, esa es mayor que la mínima, pero es mayor que la máxima, ¿ya? Entonces, tengo mi cuantía final, va a ser la máxima, y tengo que hacer un diseño complementario como viga T o como viga de compresión, ¿sí? Si mi cuantía supera la máxima, tengo varias opciones. La primera es eh, cambiar la sección o los materiales. La segunda opción sería hacer un diseño de una viga a compresión con refuerzo a compresión. La próxima clase veremos, bueno, más adelante veremos qué es eso. O lo tercero, diseñar una viga T, ¿ya? Pero su cuantía siempre tiene que estar entre estos dos límites, entre el mínimo y el máximo. ¿Listo? Profe, pero por lo que entendí decían que cuando era subreforzada era cuando se le colocaba más acero del que se requería, ¿no? Y en este caso estamos colocando el acero necesario para cubrir los 20 kilonewton, no sería como un diseño, pero en la parte estable, porque no le estamos ni poniendo más ni le estamos quitando acero en la parte de las tracciones. Ya revisamos el concepto de subreforzado. Aquí está. No. La falla ideal es la falla balanceada, ¿cierto? En la cual el acero y el concreto fallan al tiempo. Si ustedes dicen, no, para que mi sección resista más, yo le coloco más acero, vamos a obtener una sección sobre reforzada y falla primero el concreto. Lo que nosotros estamos haciendo es colocándole la cuantía menor a la máxima. Entonces estamos colocando es una sección subreforzada, ¿cierto? Porque es menor a la cuantía máxima de diseño. Entonces, si venimos y miramos qué es una sección subreforzada, vemos que la falla se genera por un sistema de falla dúctil, que es lo que hemos estado buscando desde un inicio con nuestro sistema, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos huyendo de la falla frágil, ¿no? Porque la falla frágil es intempestiva, se cae la estructura, entonces no. Siempre buscamos falla dúctil, por eso siempre tenemos que garantizar secciones subreforzadas. Si colocas más de esta cuantía, ya la sección es sobre reforzada. ¿Sí te quedó claro o intento de otra forma? Diseño. Listo.
¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, entonces, mm, para la próxima clase vamos a seguir haciendo ejemplitos. Les voy a dejar un ejemplito que de pronto les pueda servir para su repaso del examen. Entonces, regálenme un segundo, voy a buscar los ejercicios del examen del semestre pasado para que podamos estudiar en base a eso. Bueno, no nos sirve todavía ninguno de esos del examen. Entonces vamos a proponer aquí un ejercicio para que ustedes puedan practicar y la próxima semana, la próxima clase, perdón, continuamos desde ahí. Entonces, vamos a tener una viga empotrada con un apoyito por acá. Entonces esa viga va a tener un primer vano de 8 metros y un voladizo de 4 metros. Sobre la viga van a actuar unas cargas distribuidas. Entonces una carga muerta por elementos no estructurales que va a valer, no sé, 6 kilonewton por metro. Una carga viva de, digamos, coloquémosle 3.5 kilonewton por metro. Listo. Y una carga muerta de peso propio que va según el diseño, ¿listo? Según el diseño que se proponga. Entonces, para este ejercicio vamos a tomar un concreto vamos a suponerlo de 32 megapascales y un FY, un acero de 420 megapascales. La sección transversal de la viga por arquitectura, entonces va a ser vamos a hacer uno fácil y lo complementamos con una de otra sección. Vamos a suponer la cuadrada de 0.3 por 0.45 metros de altura. Esa es mi sección transversal. Listo. Entonces el ejercicio es el siguiente. Primero vamos a colocarla diseñar la sección. Con respecto a LRFD. Listo, entonces ahí sí sí tendrían que utilizar el factor phi diferente a 1, ¿no? Para que no vayan a embarrarla con ese phi. Primero diseñar la sección con LRFD. Determinar las barras de refuerzo en mi sección transversal. El problema es que esta viga pues es indeterminada, entonces ya tendrán que hacer o un método de cross o giro de flexión o matricial o algo para poder resolverla. Listo. Segundo, entonces, con el refuerzo propuesto,
Determinar la máxima carga P en el voladizo, considerando que em, considerando que no hay considerando que actúa solo el peso propio de la estructura. Listo. Entonces vamos a hacer un diseño de esta viga con estas cargas, planteamos un refuerzo y luego de eso, con ese refuerzo, buscamos cuál es el valor máximo de una carga P aplicada en el voladizo, ¿m? Que puede recibir mi viga con ese refuerzo propuesto. ¿Listo? Esto es un ejercicio típico de parcial, entonces para que vayamos practicando. Y si no hay preguntas, muchachos, nos vemos la próxima clase. Puntualitos a las 8. Ingeniero, un favor, van a Profe, una pregunta. Regálame un Profe, segundo. Vamos en orden. ¿Quién preguntó primero? yo. Sí, cuéntame. Pregunta, lo que pasa es que yo estuve verificando en el Drive a ver si quedaban los videos que estamos grabando, pero no están. ¿En donde los podemos conseguir? Porque yo traté de estudiar el fin de semana con los videos de la semana pasada, pero no están. Ok, déjame ver por qué. No sé si los tenemos que buscar ahí. No creo. Están en YouTube. Sí, aquí puedes ir desde aquí, desde el video. Sí, se me olvidó colocarte el de la última clase. Pero ahí yo te lo actualizo y hoy les actualizo esto y se los dejo al día. Ok, gracias. Muy amable. Listo. ¿Quién sigue? Ok, aquí me preguntan, ¿para el ejercicio es necesario emplear envolvente o solo con diagramas de momento que el ejercicio con las cargas mayoradas? Obviamente toca con cargas mayoradas, por eso les estoy dando el tip que es con LRFD. Entonces, pues allá explicábamos que con LRFD ustedes amplifican cargas y reducen resistencia. Entonces, toca con carga mayorada. En este caso, como solo hay carga muerta y carga viva, entonces la carga última vendría siendo 1.2 veces más 1.6 viva. Lo mismo acá abajo. ¿Listo? Pues aquí como no hay carga viva, entonces esta no vale. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Profe, es que no estoy en el grupo de WhatsApp, entonces pues obviamente me pueden surgir dudas respecto al ejercicio. No sé si de pronto su merced me puede enviar el link del grupo. Sí, claro, por supuesto. Les voy a volver a pegar el link del grupo de WhatsApp. Listo. Ese es el link del grupo. Listo, profe, gracias. Bueno, listo, muchachos. Muchísimas gracias a todos por su paciencia el día de hoy. Les recuerdo que ahí en Moodle, en la parte, para los que no alcanzaron a revisar hoy para su quiz, en la parte de flexión están todos los videos que necesitan para tener la base teórica de esta parte de flexión. Casi que hasta el video 12. Listo. Entonces pueden volverlos a revisar para la próxima clase. Ah, ok, falta el link de asistencia. Y con eso ya terminamos la clase del día de hoy.
Denme un segundo, les paso la asistencia, por favor. Listo, ahí está el enlace de asistencia. Bueno, chicos, entonces si no hay preguntas, muchísimas gracias a todos y que descansen. Nos vemos el próximo jueves.